tardes, bienvenidos a esta emisión extraordinaria de Diálogo Libre, en donde tenemos la grata compañía de los licenciados Hugo Novales y también del licenciado Jair de Broy, ambos expertos en temas políticos y a quienes hemos invitado esta tarde para analizar y que nos den sus impresiones sobre el discurso que hace apenas algunos minutos acaba de pronunciar el presidente de la República, Jimmy Morales, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que ambos muy agradecidos por esta asistencia a nuestro set de Prensa Libre TV. Para quien quiera también ir o ver simultáneamente el discurso del presidente, puede entrar a nuestra página web, prensalibre.com, donde también puede ir pues viendo o leyendo ya las notas que se han publicado al respecto y acompañando obviamente el análisis que amablemente han aceptado hacer para nosotros el licenciado Novales y el licenciado Dabroy. Así que pues de nuevo gracias. Podríamos empezar hablando un poco de entre los temas que destaca el presidente Morales, licenciados, pues que retoma o parte de la sustancia o el principio de la sustancia de su discurso podía estar en recordar las manifestaciones del año pasado, el accionar de la ciudadanía y el destacar el papel que ha jugado la CICIG. ¿Creen en ese sentido que cuáles son sus comentarios sobre que él haya citado las manifestaciones cívicas y el proceso, y que incluso se llame él como o catalogue a su gobierno como una esperanza de recuperación del Estado democrático en el cierre de ese pequeño segmento? Podemos empezar con el licenciado Dabroy y luego el licenciado Noval. Bueno, obviamente había una expectativa dentro de la comunidad internacional por lo que sucedió el año pasado, y eso en alguna medida él tiene que presentarlo ante la comunidad de naciones. Es lo mismo que hace al mencionar a la CICIG de inicio en el discurso presidencial, porque al final de cuentas lo que está haciendo también es el reconocimiento de la labor que ha tenido en el acompañamiento de esta lucha anticorrupción que se tuvo pues con un caso paradigmático que fue la destitución de presidente y vicepresidente el año anterior. Licenciado Novales, ¿qué piensa al respecto? Bueno, hay ciertos detalles que llaman la atención y tal vez hay que recordar que cuando el presidente habla en un foro de este tipo, tiene dos audiencias separadas muy distintas. Una es la Asamblea de las Naciones Unidas y los medios internacionales o el liderazgo internacional, y por el otro lado sabe que este discurso se va a escuchar, se va a conocer, se va a comentar en Guatemala tal y como estamos haciendo ahora. Entonces maneja esas dos audiencias. Y lo que el presidente hace es volver a reiterar que digamos que su gobierno tiene una legitimidad muy particular. Es el gobierno que surgió después de la crisis de 2015, independientemente de que él se arrogue la representación de la plaza, digamos, o que él diga que representa a las personas que digamos, protestamos en contra de la corrupción. Él lo que está recordándonos es que hay un antes y un después de su gobierno por una circunstancia histórica que es muy particular. Y el detalle que me llama la atención es cuando menciona a la CICIG. En el foro de Naciones Unidas es muy probable que muchas personas ya conozcan más o menos cómo funciona o cómo opera la CICIG, particularmente aquellos países que posiblemente estén interesados en una intervención similar. Pero él resalta el hecho de que la CICIG es una iniciativa de Guatemala y esto puede ser algo orientado más hacia la audiencia local. ¿Por qué? Porque en algunos sectores se percibe a la CICIG como una especie de imposición o como una intervención extranjera, y el presidente lo que hace es recordarle a esta audiencia local que la CICIG es efectivamente algo que está enteramente dentro de las decisiones soberanas que ha tomado el Estado de Guatemala. Perfecto. Y luego empieza el presidente, y aquí vamos a pedirle a producción que corra parte del discurso, pero obviamente luego de esa locución hacia la comunidad internacional, como ustedes bien señalaban, y sobre todo la CICIG, habla del compromiso de cero tolerancia a corrupción y de cero y de total transparencia. ¿Creen ustedes que era algo que probablemente haya estado ya dentro del discurso preparado? Esto está probablemente desde hace meses, o vendrá muy ad hoc con la coyuntura en la cual sale él del país a esta asamblea, que es
los señalamientos contra familiares de él por haber participado supuestamente en algún supuesto acto de corrupción, que era en el caso del registro de propiedad, pero ahí un poco a quién le habla un poco más él, si es un mensaje hacia esas comunidades o países amigos o le habla a la ciudadanía en sí, licenciado. Lo que pasa es de que hay que entender que hay ciertos cánones discursivos que presentan los estados en una Asamblea General de Naciones Unidas dependiendo a qué bloque de país pertenezca. En el caso de países como Guatemala, usted va a ver discursos que van a estar prácticamente haciendo una rendición de cuentas del sistema de salud, del sistema educativo, del tema de nutrición, del tema de seguridad pública, porque son lo típico de países que se encuentran en un nivel de desarrollo como el nuestro. O sea, son los problemas en el día a día. Y es como comentar ante ese espacio cuáles son los avances que se puedan tener. Y esas son, lo hablábamos con Hugo previo al inicio de la grabación, que esas son cuestiones donde no se puede decir menos o no se puede decir más. O sea, van tal cual. Lo que me llama a mí la atención en el tema de la lucha anticorrupción y el tema de transparencia es que lo relaciona con otros 4 ejes. De hecho, él menciona que son 5 los ejes de su gobierno y menciona transparencia, salud, educación, seguridad y desarrollo. De hecho, precisa que ese modelo de desarrollo está orientado a los acuerdos que se tienen para subsanarse ciertos indicadores en el año 2030 y los amarra al CATUM con el Plan 2032, que lo presenta él como un resultado de una discusión amplia por parte de cierto sector en el país. Aunado a ello, va a sumarle temas como son migrantes, que por cierto yo pensé que iba a tratar con más ahínco el tema de migrantes y se hace de manera muy escueta y reservada. Pensé también que se iba a acentuar el tema de desarrollo rural y son 2 líneas nada más las que hace mención al tema de desarrollo rural. Y otro espacio que podría haber sido interesante es cuál es la perspectiva política que él tendría también en el proceso de transformación del Estado, si es que lo tiene. En específico, él hace mención a algo, es el tema de la importancia que le dedica su gobierno al impulso de la participación de la mujer. Sin embargo, recordemos que dentro de ese proceso de reforma y que Hugo conoce mejor que yo, Venezuela y Guatemala están ausentes en ese tipo de reformas de participación política femenina. Entonces, digamos, hay cuestiones que van a aparecer de cajón en un tipo de discurso para un Estado como el guatemalteco. Y hay algunas cuestiones que podrían potencializarse, como más adelante lo podemos discutir, como lo hizo con el tema de Belice, pero que quedaron fuera, para mi gusto. Y es el tema de ese espacio para hablar de migración, sobre todo de cara a las elecciones en noviembre en Estados Unidos, y lo que podría conllevar una elección con Trump en la presidencia. Pues para mí era un espacio ideal para poderlo ¿Puede ser discutir. que pudo haber aprovechado más el momento para hablar de ese tema a criterio de ustedes? A mi criterio sí, obviamente es el tema migratorio, pues. En ese tipo de cuestiones es como en gusto, no se rompen géneros, pero yo hubiera aprovechado el espacio para poner en agenda del Concierto de las Naciones la situación de mis migrantes. Y no solo la situación de mis migrantes, lo que está pasando en el Istmo Centroamericano, producto de migraciones. Vemos, ustedes publican diariamente la presencia de migraciones africanas que están pasando por esta área. Nos está indicando también algo. Y si están entrando y están saliendo, porque a los que se detienen son a los menos, es porque también ese tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción no está funcionando del todo. Bueno, a mí me llama la atención y voy a retomar la referencia que hace el presidente a la corrupción, porque a veces conviene identificar las relaciones que se hacen entre elementos que parecen dispersos en el discurso. El presidente en 2 momentos relaciona la corrupción con el subdesarrollo. En una primera parte dice que la corrupción sabotea nuestras posibilidades o potencialidades, dice el de desarrollo, y en otro momento dice que la corrupción impide el desarrollo, debilita las instituciones y la modernización del Estado. ¿Qué viene acá? Como yo lo interpreto, es que el presidente está señalando que el esfuerzo que está haciendo Guatemala para luchar en contra de la corrupción, del cual él se considera, por así decirlo, un estandarte de ese esfuerzo, va a redituar en, digamos, mejores posibilidades de desarrollo. ¿Por qué esto es relevante? Finalmente Guatemala es un recipiendario de cooperación internacional para el desarrollo
se está dirigiendo, en este caso también a países cooperantes, se está dirigiendo también a un órgano que coopera mucho con Guatemala en este ámbito, y se puede interpretar entonces como un intento de subrayar el compromiso que tiene Guatemala con, digamos, aprovechar de mejor manera este tipo de cooperación en un momento en el que los flujos de cooperación internacional en todo el mundo están disminuyendo, o en todo caso se están desviando de su destino latinoamericano usual hacia países con necesidades tal vez un poco más urgentes como los países africanos. Entonces me llama la atención, me parece que es muy hábil la manera en que el equipo del gobierno plantea este tema dentro del discurso. Con respecto a los migrantes, yo sí creo que debe ser un tema prioritario para Guatemala, y coincido con Yair en que se pudo haber aprovechado para exponer más acerca de este asunto tan importante, pero creo que Guatemala tiene una posición a veces, digamos, ambivalente en este sentido, porque hacia el exterior naturalmente exigimos que nuestros migrantes sean tratados con dignidad y con respeto a sus derechos humanos, claro, pero nuestras instituciones no han estado en la capacidad de darle un trato similar a los migrantes que mencionaba Jair. De hecho menciona ese párrafo y dice que hay un compromiso del país para proteger y defender los derechos humanos de los migrantes y sus familias sin importar su condición. Entonces creo que va a eso. Les iba a pedir que escucháramos ahora un poco, hay, como bien decían ustedes, decía exactamente el licenciado Dabroy, él menciona los ejes de su gobierno y los temas que para él han sido prioritarios. Entonces, quisiera que escucháramos un poco o brevemente lo que dice sobre la salud pública, sobre la desnutrición, la educación y la seguridad ciudadana, para hacerle algún comentario de qué es lo que, o la imagen de lo que él fue a vender respecto a esos temas a esa audiencia del Foro de Naciones Unidas. Así que, por favor, a la producción, si podemos empezar a ver la parte exactamente donde habla de salud pública. En relación a la salud pública, impulsamos reformas necesarias a través de acciones estratégicas enfocadas a mejorar el acceso para toda persona, convirtiendo la atención primaria en la esencia del sistema. Estamos rehabilitando el suministro de medicinas en los hospitales y el buen funcionamiento de nuestra red hospitalaria, así como el fortalecimiento de las capacidades de nuestro recurso humano. Es prioridad de mi gobierno reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la mortalidad materna. Hoy, tristemente, debemos reconocer que 5 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica en mi país, y eso los conduce a la miseria. Su futuro es trabajar desde niños en el campo, delinquir o migrar hacia Estados Unidos. Al efecto, hemos diseñado una estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica enmarcada en la política de seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. En cuanto a la educación, nuestra responsabilidad es que todo niño o niña tenga educación gratuita y de calidad, buscando con ello beneficiar a la niñez y juventud guatemalteca por medio de programas educativos integrales. En seguridad ciudadana, hemos focalizado acciones para la disminución de la violencia, la delincuencia y la criminalidad con políticas de prevención a partir de un enfoque integral, y hemos logrado articular ingentes esfuerzos para brindar más seguridad a la población y fortalecer las capacidades de inversión e investigación y prevención por parte de las fuerzas policiales. Esto ha permitido de muchas maneras disminuir los índices de muertes violentas. Señor presidente. Bueno, veíamos cómo describe esas áreas, cuáles son los comentarios que les quedan de cada una, y sobre todo, pues pareciera que en el tema de salud habla como que algo incluso ya se hubiera cumplido, o sea, incluso en la terminología que usa, como que ya hubiera cambiado eso, pero pues sabemos que es contrario a esa la realidad. Entonces, ¿qué opinan sobre esos 4 aspectos específicos? Bueno, dentro de la delegación que participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba, por ejemplo, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. Yo intuyo o supongo
que en buena medida habrá algún punto de agenda relevante para el gobierno que quieren abordar con la cooperación internacional o con la comunidad internacional, para lo cual ella participa en esta delegación, y lo que hace el presidente es elevar a su discurso o elevar, digamos, a su alocución central la importancia de este tema. O sea, no creo que en este caso, dado el poco contenido que tiene, que tiene la declaración del presidente en este tema en particular, no creo que sea tanto una cuestión de evaluar qué fue lo que dijo, sino valorar el hecho de que haya llevado ese tema en particular a la agenda que tiene él en su trabajo con las Naciones Unidas. ¿Coincide en ese sentido? Yo creo que son temas de cajón, independientemente de si es Jimmy o quien esté de ministro en estas áreas, siempre son temas que Guatemala tiene que rendir cuentas a la comunidad internacional por la importancia que tiene el dinero de la cooperación internacional en diversos aspectos donde salud, educación y seguridad no son ajenos. Sin embargo, vemos que hay poca precisión también cuando hace aseveración, y más pareciera aquel dicho popular que dice que nadie habla mal de su rancho, ¿verdad? Pero sí, cualquiera de nosotros sabemos cuál es la situación calamitosa en la cual se encuentra el sistema hospitalario. Si ahorita alguno de nosotros creo que nos enfermamos, lo que menos pensamos es ir a un hospital público. En el tema educativo sabemos cuáles son las estructuras y mafias que están detrás de que no se pueda implementar una reforma educativa oportuna y certera. Y en temas de seguridad, pues le diría que nada más que salga al tema de los mercados. Ya hay otro mercado que cerró hoy en la zona 6 por el tema de la inseguridad y las extorsiones. Entonces, yo creo que hay que hablar con cuestiones un poco más concretas. Y él sabía que tenía que tocar los temas, pero como tampoco se puede entregar resultados muy acertados, no quiso tampoco profundizar en ellos. Son temas que esté de presidente quien esté de ministros, van a ser tocados en Naciones Unidas, en un espacio de Asamblea General. Perfecto. Bueno, y ahora, como, porque ya vamos avanzando en el desarrollo del discurso del presidente, pero hay un tema que ustedes, previo a empezar este diálogo, lo señalaban y muy puntualmente, y que quizás es el que sale o el que no era el de cajón en otros gobiernos, sino que el presidente aprovecha a hablar específicamente del tema de Belice. Ustedes lo señalaban antes, insisto, habla él y critica un poco la actitud del gobierno beliceño respecto a que no ha habido reciprocidad en querer solucionar el conflicto. Habla él de un compromiso del país por resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional el diferendo que hay, y hace una alocución a la lamentable muerte del menor de 14 años, que fue la última tensión que hubo con Belice, y que, recordemos, pues incluso hizo que pues se movilizaran cierta cantidad de tropas del ejército, etcétera. Podemos ver de repente con producción esas partes del discurso, y luego pues ya entramos con los expertos para ver que nos digan qué opinan al respecto. Guatemala desarrolla acciones de cooperación y de buena vecindad en su entorno geográfico. Quiero expresar el profundo compromiso de mi país por resolver de manera permanente y definitiva en la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo que mantenemos con Belice, país con el que aspiramos a tener una relación privilegiada y un diálogo permanente para la solución de los problemas comunes. Sin embargo, en los últimos meses no hemos encontrado una actitud recíproca del gobierno beliceño. Tal como viene ocurriendo desde 1999, la situación ha cobrado la 10ª vida civil guatemalteca en la zona de adyacencia administrada por Belice. El 20 de abril de este año, un niño de 14 años fue víctima mortal del ataque de grupos armados bajo el mando de una patrulla del ejército de ese país. De conformidad con el informe médico forense de Belice, el niño falleció por múltiples heridas de arma de fuego de un rifle de alto poder. El Servicio Forense de Guatemala corroboró que fueron 9 impactos de bala, 6 de los cuales fueron por la espalda, 2 en la parte posterior del cuello y 1 por el frente. Estos graves actos dañan de manera directa la relación bilateral y obstaculizan los avances hacia la construcción de la confianza.
sus primeros comentarios sobre esa mención específica sobre el tema de Belice. Bueno, no recuerdo de los últimos presidentes que han intervenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas una posición tan, no quisiera decir confrontativa, porque no es confrontativa, pero sí, tan precisa con respecto al asunto de Belice. Y creo que eso es algo que hay que valorar. Es una, digamos, para la magnitud del foro en el que lo está planteando el presidente, el dramatismo que utiliza al describir el número de impactos de bala, recordar que es un menor de 14 años, pues tiene un impacto muy grande, tiene una fuerza muy grande, y me parece que en ese sentido es un acierto del presidente, aunque posiblemente pueda considerarse controversial. Lo interesante es que él hace una diferencia en la manera en que Guatemala y Belice han abordado el problema. O sea, señala la muerte del menor como un indicador de la mala vecindad, por así decirlo, de Belice, pero por otro lado reitera el compromiso de Guatemala de abordar o de llevar la resolución de este diferendo territorial a la Corte Internacional, algo que finalmente depende de consultas populares en ambos países. Lo interesante es que algo que ha pasado desapercibido muchas veces en esta discusión, pero que es un tema muy importante, Belice ha demostrado falta de voluntad para llenar este requisito específico, incluso cuando reforma su constitución exigiendo un mínimo de participación para la validez de una consulta popular. Entonces, tácitamente el presidente está haciendo también una referencia a esto que me parece correcto. De nuevo, puede ser controversial, pero es un acierto en este sentido. Yo lo veo como el punto más positivo del discurso. Creo que coincido con Hugo, que es ese dramatismo que le da al describir el tema de la 10ª víctima que se cobra Belice en la zona de adyacencia que está bajo su responsabilidad. Pues lo hace en un discurso interesante, porque primero menciona la disposición de Guatemala a mantener una buena relación multilateral con los países vecinos. Se centra en hablar del tema de Belice, describe los hechos que han sucedido en los últimos meses, la poca disposición que tiene el gobierno beliceño, y creo que eso es bueno también decirlo, porque creo que hay ciertos espacios donde lo diplomático debe pasar a un segundo nivel para decirlo verdaderamente importante y central. Y creo que el hecho de que el presidente se haya atrevido a citar la poca disposición que ha tenido el gobierno beliceño por darle solución a este problema es positivo. Sobre todo porque se pone en el ámbito de naciones donde muchas veces pasa olvidado. Yo creo que hay varios espacios ahí que no nos conocerán. Y lo tercero, ya para darle la palabra a Hugo, es cómo lo cierra y lo une a sus palabras finales con el tema de, recuerden qué ha estado pasando en el mundo, que nosotros hemos sido parte de esas misiones de paz, que de hecho estamos colaborando ahorita con Colombia para que se ratifique la paz en ese espacio. Entonces también está dando indicadores de que no atender por parte de la comunidad internacional un problema con Belice puede generar algún tipo de alteración incluso a nivel geopolítico, ¿verdad? Solo hay un aspecto que tal vez el que lo iba a mencionar, pero lo quiero resaltar. Él dice, llama a la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos para la seguridad internacional de mantener en impasse este diferendo, dice, y por consiguiente la delimitación geográfica, pues no es un secreto que poderosas organizaciones criminales transnacionales medran de las diferencias entre los estados. Incluso, como lo dice el licenciado Dabroy, potencializa los riesgos que hay, y creo que aquí se refiere obviamente a lo que todos sabemos que ocurre en el área fronteriza de Petén-Belice, de narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Entonces, solo quería remarcar eso para meterlo también en la discusión. No, precisamente, y eso es lo que se me había olvidado mencionar, y creo que sí es muy importante, y por eso estaba viendo la palabra. Hay un cambio en la retórica con respecto al diferendo territorial con Belice, y es un cambio estratégico muy importante. Ya no se habla de un diferendo histórico, ya no se habla de una reivindicación de soberanía. Si recordamos, digamos, en los 40s y 50s, el asunto de, digamos, o el problema con Belice era visto como un problema de autodeterminación de Guatemala frente a una potencia imperial extranjera, como era el caso del Reino Unido de Gran Bretaña. Esto ya no es así. Ahora lo que está haciendo el presidente es diciéndole a la comunidad internacional: está en su interés
resolver este diferendo. No es un asunto que le competa únicamente a Guatemala y a Belice, sino que les pueda, digamos, el mantener esta situación de incertidumbre en la zona de adyacencia no le conviene a Guatemala, no le conviene a Belice, pero tampoco le conviene a sus vecinos en un sentido más amplio. Y es un mensaje que pareciera incluso estar dirigido específicamente a Estados Unidos, dado que la preocupación de Estados Unidos en Guatemala y en el Triángulo Norte es precisamente el problema de la seguridad, que es lo que ha motivado finalmente un apoyo importante y decidido a la CICIG. Y cierro yo con la última pregunta respecto a ese tema. ¿Podría haber algo entre líneas también un poco se ha hablado un poco del costo que podría tener para el país económicamente realizar la consulta si no se realiza dentro de obviamente el marco de una elección habitual? O también algún mensaje a que pues se llame desde a otros países o potencias y Gran Bretaña, Estados Unidos, como ya bien lo decía, a Belice un poco a la reflexión respecto al tema. No sé si podría también alguien interpretarlo así, ¿verdad? No sé, por ser dos temas que están como pendientes de ver por dónde se canalizan. Me da la impresión de que el costo de una eventual consulta popular no es necesariamente lo que la ha frenado, sino que me da la impresión de que Guatemala no quiere caer en dar un paso en falso, en el sentido de realizar una consulta popular, realizar el esfuerzo de una consulta popular y ver que en Belice no se realice tal consulta, o que eventualmente se realice de manera infructífera debido a las disposiciones constitucionales recientes. Esa es la impresión que me da, pero yo sí necesitaría más información para poder abordar ese tema con propiedad. Licenciado Roy, para cerrar. Sí, creo que hay que entender también qué es lo que pierde Belice. Y es que Belice pierde prácticamente la mitad de soberanía en el territorio o sea, es como que nos quitaran la mitad del país a nosotros. Entonces, ellos están jugando a la política del retraso, ¿no? Es más, acá para ellos es conveniente no hacer, mientras que para nosotros es conveniente hacer. Son agendas totalmente desencontradas, pues una va para este lado y otro va para este lado. Entonces, mi percepción es de que lo que está haciendo con este discurso es llamando a un interés de la comunidad internacional a que apoyen este proceso para darle un cierre definitivo al caso, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos ha consumido ya el tiempo y agradecemos a la gente que ha estado comentando en Facebook Live, que es donde ha estado siendo transmitido este diálogo extraordinario. Hay varios comentarios, ustedes pero les comento algunos, ¿verdad? Hay muchos que obviamente cuestionan que se hagan análisis del discurso, otros que pues muchos diría yo que critican al presidente, sobre todo el área donde él habla de seguridad, de educación, de salud, dicen, ¿y en qué país vive? Porque pues la realidad es otra, como lo mencionábamos, y una diversidad de comentarios que pues le agradecemos siempre a la audiencia que nos lo haga, porque pues créanme que lo leemos y nos sirven también para tomarlos en cuenta. Me queda más que agradecerles a ambos, al licenciado Dabroy y al licenciado Novales, por esta comparecencia, y pues los invitamos a que puedan ver el reprise de esta entrevista en algunos minutos en nuestra plataforma o nuestra página en YouTube, y también pues pueden ver la misma a través de prensalibre.com y leer un extracto de la misma en la edición impresa del día de mañana. Así que a ambos gracias de nuevo y gracias a la audiencia.